Esta guarania es de uno de los autores paraguayos que a mí más me gusta. Es un hombre que ha hecho cosas maravillosas y fue director de la Orquesta Folclórica de la provincia en Corrientes, que es don Herminio Jiménez. Y esta guarania de él aprendí de mi madre cuando era muy criatura. Y dice así. Lejano amor primero de mi niñez, Rogesagaú. Lejano amor sublime, en sueño azul, Mamopareime. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraijo, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma, porque hoy es triste Xerecové. Por eso voy entonando mi triste canto guaranieté. Mi lejano amor, ¿dónde hoy estará desde aquel día que me abandonó? Ella no sabrá que sufro en silencio este cruel vacío que al ir me dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad. Contando historia. Pero qué maravilla esta canción. Qué hermoso escuchar de don Héctor Belaústegui contar que la escuchaba en voz de su señora madre. Qué buen recuerdo la de don Herminio Jiménez, ese excelso músico paraguayo, exiliado en la Argentina, en Corrientes, y como lo dijera don Héctor, dirigiera la orquesta, fundara la orquesta de Corrientes. Y qué maravilla oír esas palabras en guaraní, idioma tan dulce, de cuyas palabras, valga la redundancia, está sembrado el territorio correntino. El idioma guaraní fue hablado desde el Caribe hasta el sur de la provincia
de Buenos Aires, porque fue expandido por esa gran nación guaranítica, que se dividiera, como todos los mitos, allá, en un momento iniciático, entre guaraní y tupí, que disputaron la misma dama. Tupí vino sobre la ribera atlántica de Sudamérica y más al centro, guaraní. Y allí vinieron y siguen buscando la tierra sin mar. En el territorio correntino, pero que viene desde allá, desde el Brasil, el Paraná, gran hermano del mar, el Uruguay o Uruguay, río de los pájaros, río de los caracoles, Yapeyú, esa paja que crece en los bañados y en los riachos. Y verá el agua brillante, Yacyretá, el agua que cae fuerte. Ayuí, el agua que discurre despacito. El Miriñay, el agua brava que corre fuerte. El Aguapey o Aguapeí, río de los camalotes. Toda esa hermosa nomenclatura en la tierra del Tarahui, que dicen algunos que es ese recodo que hace el río Paraná, luego de la desembocadura del Paraguay, y a cuya altura se fundara en 1588, la ciudad de Vera, posteriormente bautizada la ciudad de San Juan de Vera, y luego de las 7 corrientes, de las cuales quedó Corrientes, fundada ese 3 de abril de 1588. Y en esa curva que hace el río Paraná para bajar hacia el estuario, hacia el delta y formar el desovar en el Plata, esa curva dicen que es el Tarahui, que diera nombre a toda la provincia, hasta ahora conocida como la provincia del Tarahui. Muy bien, palabras con una sonoridad tan dulce como el agua que baña este bello territorio. Pero hoy vamos a tonificar nuestra historia contada. Ya vamos a ver a qué viene esto de tonificar. Decía don Atahualpa Yupanqui: poleo, carqueja, flor de romerillo, yuyos milagrosos, hierbas pa' olvidar. Vendedor de yuyos, se llamaba este poema, se titula este poema, cantado magistralmente por don Atahualpa, interpretado por don Jorge Cafrune, que vendía en las plazas esos yuyos, esos ungüentos, pa'l bien y pa'l mal. Pues bien, estábamos mirando un poco una hermosa literatura científica que clasifica y da las propiedades de la herboristería argentina, desde ya americana, pues el vegetal va
traspasando fronteras, no tiene estados ni naciones. Y marca las propiedades de la carqueja, de el muña muña, de la cola de caballo, de la zarza parrilla, del aguapé o camalote que purifica el agua, oxigena el agua y tiene hasta propiedades contra los mosquitos y los jejenes tan comunes en nuestra zona. El algarrobo blanco, sus propiedades, y cómo apenas no más del 1% está siendo utilizada por la farmacopea. Pero si recorremos las calles, las plazas de todas nuestras ciudades, pueblos, villas, aldeas, vemos a vendedores de yuyos. Y aquí en las ciudades del Chaco, de Corrientes, de Formosa, de Misiones, a miembros de las comunidades indígenas que venden desde la marcela, la lucera, la cola de caballo, la muña muña, la carqueja, todos estos yuyos, y tienen desde ya una clientela permanente, continua. En los mercados municipales aún se pueden ver los locales que venden estos yuyos. Y vamos a contar un poquito en esta Contando Historia acerca de algunos industriales que en nuestro país formaron en base a estos yuyos y a fórmulas traídas en unos casos de Europa, en otro famoso de los Estados Unidos, en otros de Alemania, pero en base a yuyos de acá. El hábito del aperitivo, llamado el vermut, que a las 11 de la mañana, cuando el trabajo venía sostenido desde las 6, desde las 7, desde las 8 después, merecía un alto, donde la vida no tenía esa vorágine actual. Y entonces, en las pulperías, en los bodegones, en los bares, en los restaurantes, de todas las clases, se juntaban a hacer el aperitivo o a compartir el vermut. Siempre un momento compartido donde se conversaba, se charlaba y se hacía un alto en la jornada de labor. El vino que se tomó durante prácticamente 4 siglos en nuestro territorio ha sido el famoso vino Carlón. Carlón. Nombre argentinizado, por supuesto, regionalizado. Primero se le llamaba vino Carló y después quedó Carlón. Pero en realidad era el nombre argentino que se le dio al vino que venía desde España, de la localidad, de la zona llamada Benicarló, en la zona de Valencia, donde se producía ese vino para las colonias. Vino fuerte, en base a una uva fuerte, se le ponía mosto quemado que le daba un cuerpo
fuerte. Y ese vino, valga la redundancia, desde España, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX. Ahí están los tangos que todavía refieren como Pucherito de Gallina, cantado por don Edmundo Rivero, el viejo vino Carlón. Y acá se lo aguaba, por supuesto, porque era un vino muy concentrado, tanto en color como en sabor, que hacía imposible tomarlo de un trago en un vaso. Entonces se lo aligeraba con agua y entonces era apto al paladar. El vino Carlón. Recién hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, comienza Cuyo a presentar y ofrecer sus vinos más aptos al paladar, que venían al resto del territorio desde Cuyo en grandes vasijas, en recipientes de 20 litros, de 10 litros, damajuanas, y se lo fraccionaba en el destino. Buenos Aires, Rosario, Corrientes, donde fuere, se fraccionaba el vino y de allí se lo repartía y otra vez se lo fraccionaba y se lo aligeraba con bastante agua hasta llegar a la mesa o al mostrador, donde se copeteaba. Y recién, a fines del siglo XX, no fines, 1970, sale la ley por la cual se dispone o se resuelve el fraccionamiento en origen. Por eso de allí viene embotellado con esas maravillosas botellas de 750 que entran por la vista. Mientras tanto, se lo fraccionaba, como dijimos, en los almacenes, en los bares, en los burdeles, en los mostradores, y allí apareció un simpático recipiente para servirlo, conocido como el pingüinito. No se sabe bien cuál fue el origen, parece que fue un joven que trabajaba justamente en una empresa vidriera, allí en el conurbano bonaerense, que le dio forma a ese popular personaje de las mesas argentinas conocido como el pingüinito, que dicen algunos historiadores toma su forma del aspecto del mozo del bar, blanco, con su chaqueta o su camisa blanca y su moño o su corbata o su atadito negro, entonces, y pantalón negro, que tenía, digamos, una apariencia de pingüino. Otros dicen que el pico que le dieron daba la caída perfecta para el vino. En principio, las décadas del 40, del 50 y del 60 fue el señor de las mesas en todos los bares y restaurantes argentinos y en las casas de familia. Después tuvo una fuerte caída y hoy volvió a enseñorearse en las mesas. El pingüino, fiel compañero del vino con la soda. La soda, esa mezcla de ese gas muy volátil y de agua, preferentemente fría, que al mezclarse y al accionarse con el gatillo del sifón, permite que ese gas fluya en burbujitas y le dé ese peculiar sabor a la soda, que nace originariamente, según algunos historiadores, allá por 1632. Unos le dan origen alemán, otros norteamericano, otros inglés, con distintas formas. Primero se lo utilizó
a esta mezcla de agua con gas, con más una dosis de limón para formar así estas aguas carbonatadas saborizadas en base a limón primero. Lo cierto es que quien populariza y da forma al sifón es Schweppes en Alemania. A nuestro país ingresa hacia 1860 con el señor Martí Corena, quien después vende su fábrica de sodas y refrescos a los hermanos Inchausti. Y allí comienza el reparto de la soda, que inmediatamente se vuelve el dúo perfecto con el vino con soda, quienes prefieren la soda sola. Otra vertiente simpática, familiar y antecedente de la gaseosa en nuestro país, que hay hasta una hipótesis de que la fórmula original fue la que después utilizó la Coca-Cola, ha sido la chinchivira. La chinchivira, dicen historiadores entrerrianos, nace en Lucas González, provincia de Entre Ríos, donde al agua carbonatada se la presentaban esas pequeñas botellitas que venían con una bolilla que cerraban y abrían para ser servidas o tomadas. La chinchivira. Luego, cuando aparecen las gaseosas actuales, Coca-Cola, Fanta, Sprite y las líneas de la Pepsi, prácticamente la chinchivira pasó al olvido. Hoy queda su simpático nombre recordada. Se le envasaba en envasadoras como la de la soda. Venían los jarabes de limón, de naranja, de granadina, de Granada, en el tren, y de allí bajaban a las fábricas de sodas y refrescos regionales y allí se las envasaba en estos simpáticos envases. La chinchivira, antecedente de las gaseosas industriales hoy degustadas por todos. Pero si hay algo que vale la pena recordar en esto de las bebidas servidas en las mesas argentinas, algo que irrumpió totalmente el mercado porteño allá por el año 1864, fue la esperidina. Esperidina, fórmula creada por Melville, el nombre de este industrial norteamericano nacido en Boston, que vino a trabajar en una farmacia que hasta ahora tiene abiertas sus puertas en Adolfo Alsina y Defensa de la ciudad de Buenos Aires. Y crea, en base a la naranja agria, naranja apepú, le decimos acá en nuestra zona, y otros cítricos, más distintas hierbas aromáticas, esta bebida que tiene su nombre en el jardín de las Hespérides, que eran esos seres mitológicos encargados de cuidar la manzana amarilla en lo que hoy es el territorio de España. La mitología griega decía que allí se encontraban esas manzanas amarillas que serían las naranjas desde ya, y las Hespérides eran encargadas de cuidar. La botella laboriosamente hecha semejaba el panal de abejas, semeja porque hasta ahora se la produce y se la distribuye y vende. Pero
Este señor, Belleville, hace fabricar la etiqueta en un banco norteamericano, el mismo que estaba encargado de fabricar los billetes de los dólares. De ahí el formato. Pone su cara y su firma. Y lo más llamativo fue la campaña de publicidad con la cual larga el producto al mercado porteño. En un fin de semana se encuentran los porteños con carteles que dicen algo así como llega la esperidina, y nadie sabía de los 140.000 habitantes del Buenos Aires de 1860 qué era eso que anunciaba la publicidad. Y el 24 de diciembre de 1864, en las mesas comienza a servirse la esperidina, bebida que se popularizó enormemente en la ciudad de Buenos Aires, llegando a utilizarse en las trincheras de la guerra de la Triple Alianza por su fuerte contenido y su capacidad regenerativa y tonificante. Fue la primera bebida patentada porque a raíz de la falsificación de la misma, el presidente Nicolás Avellaneda crea la dirección o el Instituto de Licencias y Patentes, y la número 1 en patentarse fue la esperidina, en Contando Historia. Esta guaraña es de uno de los autores paraguayos que a mí más me gusta. Es un hombre que ha hecho cosas maravillosas y fue director de la Orquesta Folclórica de la Provincia en Corrientes, que es don Herminio Jiménez. Y esta guaraña de él aprendí de mi madre cuando era muy criatura. Y dice así. Lejano amor primero de mi niñez, Roheshagaú. Lejano amor sublime, en sueño azul, Mamopareime. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Monaijo, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma, porque hoy es triste Xerecové. Por eso voy entonando mi triste canto guaranieté. Mi lejano amor, ¿dónde hoy estará desde aquel día que me abandonó? Ella no sabrá que sufro en silencio este cruel vacío que al ir me dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando
esas noches largas de mi orfandad.